Trabajo académico final escrito: la constitucionalización del derecho privado en Ecuador. Tema del ensayo: la influencia de la jurisprudencia en la constitucionalización del derecho privado en Ecuador. Con la promulgación de la Constitución del 2008, el Ecuador se reconoce como un Estado constitucional de derechos y justicia, y con ello se constituye un neoconstitucionalismo radical que cuestiona las bases del positivismo ecuatoriano, lo que permite al nuevo organismo, como es la Corte Constitucional, establecer suficientes mecanismos para aplicar principios y valores constitucionales, con la finalidad de terminar con las injusticias y desigualdades provocadas ante la falta de norma apegada a la realidad social y jurídica. Uno de los mecanismos que promueve conforme a sus atribuciones la Corte Constitucional es el control constitucional, ya sea difuso, concentrado o mixto, como lo han manifestado significativos constitucionalistas del país. Este control permite revisar si las normas de derecho privado son compatibles con la Constitución y si son aplicables o no conforme a derecho y a legalidad. Otro mecanismo significativo que emplea la Corte es la interpretación constitucional, la misma que permite interpretar las normas del derecho privado a la luz de los principios y valores constitucionales, otorgándole una coherencia significativa con la Carta Magna. Con lo expuesto, podemos determinar que el papel de la Corte Constitucional es de trascendental importancia por sus atribuciones y su jurisprudencia, que ha permitido garantizar derechos fundamentales y fortalecer el ordenamiento jurídico en el marco del derecho privado. Entonces, con el presente ensayo vamos a determinar la importancia de la jurisprudencia en el derecho privado y cómo se ha venido dando un proceso de constitucionalización sobre el mismo. Desarrollo. Como se había enunciado en la introducción del presente ensayo, la Constitución del 2008 establece principios y derechos fundamentales que influyen en las relaciones entre particulares, como por ejemplo la igualdad, la dignidad, la autonomía de la voluntad, entre otros. El derecho privado desde un inicio ha sido considerado como un sistema normativo autónomo que se rige a través de principios como son la autonomía de la voluntad, la libertad contractual y la responsabilidad individual. Sin embargo, con la llegada de la Constitución del 2008, estas características se han visto intercedidas por la constitucionalización del derecho privado, que tiene como punto de partida la incorporación de principios, valores y derechos fundamentales en la interpretación y aplicación de las normas privadas. Cuando decimos que la Constitución debe prevalecer, nos referimos específicamente a que el derecho privado debe ajustarse a ella, siendo esta su fuente suprema de derecho, en donde todo lo que no provenga de ella debe considerarse inconstitucional. En ese sentido, podemos decir que la constitucionalización del derecho privado es un proceso en curso, el cual consiste en que sus normas deben ser interpretadas a la luz de los principios constitucionales con la finalidad de garantizar la protección de derechos. Quien provee de esta interpretación es la Corte Constitucional del Ecuador, con un rol fundamental que constitucionaliza el derecho privado en virtud de que son sus decisiones integrales que establecen precedentes y que a la vez influyen en la interpretación y aplicación de las normas del derecho privado. En ese sentido, la Corte, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones legales, ha emitido un sinnúmero de sentencias que refieren una evidente constitucionalización del derecho privado, en las cuales ha abordado temas como la interpretación constitucional en normas legales, la protección de derechos fundamentales en el ámbito contractual y la adecuación de normas legales a la Carta Magna. Estas y más sentencias han apoyado a la construcción de un sistema jurídico más justo y equitativo, reflejando una valiosa evolución del constitucionalismo en el derecho privado enfocado en la protección de derechos y una justicia constitucional efectiva. Por lo tanto, la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha orientado a las relaciones entre particulares para que se enlacen de manera equitativa y respetuosa con las bases de los principios fundamentales consagrados en la Carta Magna. Para el efecto y como fuente de estudio para el desarrollo del presente ensayo, tenemos la sentencia número 1934-17-EP/22 de fecha 13 de julio de 2022, expedida por la Corte Constitucional,
que, aunque no introduce una transformación radical o una reforma al Código Civil ecuatoriano, refuerza la aplicación de principios constitucionales en el marco del derecho privado, fortaleciendo de esta manera al debido proceso y al derecho a una motivación adecuada, pues los principios deben prevalecer sobre todas las normas y ramas del derecho, especialmente sobre la privada. Con esto se demuestra que las decisiones que se realizan en el ámbito privado deben guardar coherencia con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Otro caso es la sentencia número 1068-19-JP/25 de fecha 6 de febrero de 2025, en la cual se abordaron varios aspectos del derecho privado, específicamente las relaciones contractuales entre consumidores y proveedores de servicios. Ante ello, la Corte Constitucional garantizó la protección de los derechos fundamentales a favor de los consumidores, aplicando principios constitucionales en el ámbito privado, a fin de otorgar un carácter público y constitucional a la sentencia. Como último caso, para analizar de manera relevante, está la sentencia número 10-18-CN/19 de fecha 12 de junio de 2019, pues los hechos refieren al matrimonio igualitario, en donde la Corte Constitucional promovió una evidente constitucionalización del derecho privado, adaptando las normas y las relaciones jurídicas entre particulares a los principios y derechos fundamentales constitucionales, con énfasis en el derecho internacional. Con lo expuesto, se logra determinar que el proceso de la constitucionalización del derecho privado es la relación de los siguientes aspectos. Primero, la interpretación de la Constitución. Segundo, la protección de los derechos fundamentales. Tercero, la adaptación de normas a la Constitución. Y cuarto, criterios interpretativos unificados. En síntesis, la jurisprudencia ha sido una herramienta poderosa en el marco de la aplicación del constitucionalismo del derecho privado, que ha permitido un desarrollo armónico con los principios y derechos consagrados en la Constitución de la República. No obstante, se le muestra como un reto a futuro la consolidación de este proceso, sin que exista el sacrificio de la seguridad del sistema jurídico privado y que logre a la vez un equilibrio entre la justicia constitucional y la certeza normativa. Conclusiones. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha orientado a las relaciones entre particulares para que se enlacen de manera equitativa y respetuosa con las bases de los principios fundamentales consagrados en la Carta Magna. Por otro lado, la jurisprudencia, en el marco de la supremacía constitucional, ha permitido consolidar una visión jurídica en el país, en donde los derechos fundamentales no solo se rigen por las actuaciones del Estado, sino por las relaciones entre particulares. Además, la constitucionalización del derecho privado ha fortalecido la protección de los derechos fundamentales como la dignidad humana, la equidad y la justicia social, toda vez que las instituciones del derecho privado deben ser interpretadas conforme a los valores constitucionales. Fortalecer la seguridad jurídica y el equilibrio de la constitucionalización del derecho privado es otra conclusión relevante, toda vez de que lo realiza a través de la jurisprudencia que reforma los instrumentos legales con apego a la realidad jurídica y social. Resulta fundamental también ejercer la jurisprudencia con responsabilidad y bajo un enfoque de derechos humanos, a fin de mantener el respeto por el principio de legalidad que evite excesos que puedan interrumpir o irrumpir la seguridad jurídica. La jurisprudencia, por otro lado, debe promover armonía y respeto por los valores constitucionales, a fin de que exista estabilidad en las normas del derecho privado y que aseguren a la vez un orden jurídico justo y coherente. Por último, la Corte Constitucional, a través de sus decisiones, ha impulsado una significativa evolución del derecho, que ha permitido colocar al ser humano y a su dignidad como eje de todas las relaciones jurídicas.